la derivada 3, el eje de la derivada ABL, el eje de la derivada 2 y el eje de la derivada ABR. ¿Por qué es esto importante? Porque sabiendo esta distribución, nosotros vamos a encontrar más o menos un ángulo cercano del QRS. Cada corte, o sea, este de acá, vale 30 grados. Este también 30 y este también 30. Este 30, acá también 30, ¿sí? 30 grados. Este también 30 grados. Y esto, por ejemplo, estos dos juntos ya serían 60 grados. ¿Sí? Y estos tres juntos, 90 grados. ¿Sí? Y acá serían 30. El ángulo se mide siempre desde esta horizontal hasta donde caiga la flecha. Si supongamos el ángulo pasa por aquí, entonces el ángulo va a ser desde aquí hasta aquí. Este va a ser el ángulo. Si pasa por acá, entonces el ángulo va a ser desde esta parte, así, toda esta parte de acá. Entonces va a ser 90 más 30 acá, son 120. Aquí, desde aquí hasta acá, va a ser menos 60. ¿Sí? Y si, por ejemplo, agarra desde aquí, hasta acá, entonces va a ser, acá hay 30, 30, 60, 30, 90, 120, más 30 acá, 150. Entonces, el ángulo va a ser 150. ¿Sí? Entonces, con este sistema, que se llama el sistema hexaaxial de Bailey, nosotros podemos determinar no solamente en qué cuadrante se encuentra el QRS, sino también a cuántos grados más o menos un aproximado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros nos valemos de este sistema y nosotros primero, nosotros, por ejemplo, agarramos lo que es, vemos la derivada 1, la derivada 2, de la derivada 3, la ABR, el ABL y el ABF. Y nosotros buscamos cuál de estas 6 derivadas es el más isobifásico, o sea, el que más se acerca a cero. O sea, que la suma algebraica sea casi que llegue a cero, ¿no? ¿Cuál es el más isobifásico? Entonces, acá nosotros vemos que acá, por ejemplo, hacia arriba mide 5, 10, 12, más 12, ¿no es cierto? Más 12 acá. Y aquí hacia abajo, negativo, nada, 0. Entonces se queda más 12. Aquí de igual manera, todo es positivo, más 15, más 15. Aquí todo es negativo, menos 15, menos 15. ¿Sí? Aquí todo es positivo, más 5. Me refiero al voltaje aquí, al voltaje, acá, el voltaje. ¿Sí? Y aquí en ABF, más 8. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, mire, tenemos acá para arriba 2 y abajo 2, es 0 acá. Entonces, ¿cuál es el más isoeléctrico? Este de acá. Este es el más isoeléctrico, la derivada 3. Entonces nos vamos nosotros al sistema hexaaxial y identificamos dónde está la derivada 3. La derivada 3 está acá, ¿ven? Entonces, esta es la derivada 3. Entonces, este es la 3, ¿no? Esta es la 3. Por acá. Entonces, nosotros buscamos qué derivada lo corta perpendicularmente. ¿Cuál es la derivada que lo corta perpendicularmente a esta 3? Entonces nosotros determinamos que es esta, la ABR, que lo corta por acá.
Ahí vamos a ver. Fucsia. Entonces, es esta la derivada. Entonces, nosotros decimos que el ángulo, el QRS de este electro, cruza por acá. Entonces, el ángulo va a ser acá. Si es así, ¿cuántos grados es, Laisa? Más 30, doctor. Más 30 grados. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Muy bien. Si nosotros tenemos este otro electro y queremos saber dónde está el QRS, el ángulo del QRS de este electro, entonces nosotros observamos estas 6 derivadas periféricas y determinamos cuál es el isoeléctrico, cuál se acerca más a 0 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál se acerca más a 0 grados? Nicole Méndez. Sí, doctor. ¿Podría ser de 1? Esta es de 1. Mira, aquí Ajá. de 1 es acá hay 4 y acá también 4, ¿no? 0, ¿no? Entonces acá, ¿no? ¿Y por qué no este de acá? Porque acá ya sería más, ¿cuánto? Más 2. Entonces no se acerca a 0. Este sí 0, ¿no? Acá 4 hay para arriba y 4 hay para abajo, entonces acá hay 0. ¿Sí? Aquí hay 1 para arriba y acá hay 3 para abajo. Entonces la suma algebraica es menos 2. Entonces, efectivamente, como dice, es 0. Entonces nosotros nos vamos aquí a este sistema, y vemos que el ISO bifásico es 1. Y entonces este es el bifásico. ¿Y qué le corta perpendicularmente a este bifásico? La ABF. ¿Sí? Y entonces el ángulo es este. ¿Cuánto es el ángulo, Carol González? ¿Cuánto? ¿Cómo? No, 90 grados, pues. Todo este es el ángulo, ¿ves? Acá hay 30, y acá hay 30, y acá hay 30, son 30, 30, 60, más 30, 90. Entonces el ángulo es 90 grados. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Sí? Así se saca el eje. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos en 1 que está positivo, acá en 2 es BIM positivo, acá en 3 es positivo también, acá en ABR es todo negativo, acá es no se sabe, y aquí es más positivo. Nicole Monteiro, ¿cuál es la derivada donde es el ISO bifásico? Sería en AVL, ¿no? AVL. En ABL, muy bien. A ver, vamos a ver. En ABL, entonces nosotros nos vamos a nuestro sistema exaxial, y nosotros vemos ABL, es este. ¿Y qué derivada lo corta perpendicularmente? ¿Cómo te llamas el varón? ¿El varón cómo se llama? Samael. Isamael. Isamael, ¿no? Ajá. Ya, Isamael, Entonces, ¿qué le corta perpendicularmente al ABL? a la derivada 2. 2, por acá, ¿no es cierto? Sí. Perdón. Entonces le corta por acá, ¿no? Así es. Por acá. Entonces, ¿a cuántos grados está ese electrón? Estaría a más 60. Más 60. Entonces, entendido, todos entendieron cómo se saca el eje, ¿sí? Los grados. Pero si nosotros queremos ser más exactos,
Entonces nosotros vamos, por ejemplo, aquí. Nosotros, por ejemplo, nosotros vemos que en la derivada 1, la suma algebraica es, supongamos que es 3, 4, 5, 6. Supongamos que es 6 en la derivada 1. Y después nos vamos a ABF, y en ABF es menos 3, por ejemplo, es un decir, ¿no? Menos 3. Acá arriba, 1, 2 y 3. Entonces nosotros vamos a formar un ángulo acá, ¿sí? Un ángulo así. Un rectángulo, y acá unimos esta punta con esta punta, y después nosotros vamos a determinar que acá hay un ángulo. Acá hay un ángulo. ¿Sí? Ese es el ángulo de ese electro. Supongamos que en uno tiene 6 y en ABF tiene 3 menos 3. Entonces nosotros retiramos este triángulo, acá sí, y este es el ángulo X, y acá tenemos 3, porque es este 3, es de acá 3, y acá tenemos 6. Entonces nosotros decimos que tangente del ángulo X es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, o sea, 3 sobre el cateto adyacente, 6. Entonces, de ahí sacas tu maquinita o tu tarjeta donde está el sistema de la trigonometría, y vas a hallar qué ángulo es 3/6, o sea, un medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué ángulo? La tangente es un medio. Y vas a determinar el ángulo exacto, ¿no? De repente va a ser 20 grados con 30 segundos. Eso es lo que marca la máquina. La máquina hace eso. Por ejemplo, acá dice 73 grados. No, perdón, no, este no es. Acá, el ángulo es 120 grados, ¿ves? Así lo saca la máquina, de esa forma. Hace esa medida la máquina y saca el grado del QRS, ¿sí? Entonces ya nosotros ya sabemos ya cómo se determina el ángulo del QRS, ¿sí? Después del ángulo QRS, nosotros nos habíamos quedado viendo, ahora, ¿dónde nos quedamos? Ah, ya, acá. Cuando nosotros vemos el intervalo PR, que es desde aquí, desde el inicio de la onda P hasta el final, hasta el inicio del QRS, nosotros vamos a determinar este segmento, este intervalo. Y eso es normalmente 0. Máximo hasta 0.2. Cuando eso está mayor de 0.2, nosotros podemos decir de que de repente quizás estemos frente a un bloqueo auriculoventricular. Y los bloqueos auriculoventriculares se diferencian de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Los bloqueos de segundo grado diferenciamos el MOVIS 1, cuando tenemos el fenómeno de Buenkevach, y el MOVIS 2 El bloqueo del primer grado, es cuando el PR está alargado mayor de 0.20, 0.2, pero siempre es constante y todos conducen, o sea, siempre hay PR, como en este caso. Aquí en este caso tenemos acá 5 más
3, 8. Entonces, que el PR es 0.7 por 4, 28, ¿no? 0.28. Y 0.28 está aquí, y está aquí, está aquí, está en todo. Todos conducen, ¿no es cierto? Entonces, es este lado de acá, tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿ya? El MOVIS 1 es cuando el PR ya. El MOVIS 1, el MOVIS 1 es cuando el del MOVIS 1, el PR va creciendo, el PR va creciendo, y una de esas, y después ya no conduce. Ese se llama el fenómeno de Wenckebach. El PR va aumentando, hasta una de esas, el PR, la onda P ya no conduce, ya no pasa a los ventrículos. Entonces, ese es el MOVIS 1, el fenómeno de Wenckebach. Y el MOVIS 2 es cuando el PR es constante, del mismo tamaño, y en una de esas ya no conduce. ¿Sí? Entonces, MOVIS 1, el PR va alargándose poco a poco y una de esas ya no conduce, y el MOVIS 2 es el PR es constante y una de esas ya no conduce. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, y el bloqueo tercer grado, como le expliqué en la clase anterior, hay la disociación auriculoventricular, como acá. Tenemos una onda P, acá tenemos una onda P, acá tenemos otra onda P, otra P, acá hay una P metida en la onda P, acá tenemos otra P, otra P y otra P. Y por su lado, esas son las ondas P, y por otro lado tenemos el complejo QRS, el complejo QRS, el complejo QRS, los ventrículos por su lado y las aurículas por su lado. Entonces acá hay una disociación auriculoventricular. ¿Sí? Una disociación auriculoventricular que es característico del bloqueo de tercer grado. ¿Ya? Esto es para denotar, a ver un ratito. Esto es para ver, miren, el PR aquí, cómo crece, va creciendo más, y una de esas ya la P ya no conduce, hay una línea, una sistolia, ¿no? ¿Sí? Bueno, el siguiente paso de la lectura del electro, ¿qué es lo que era? Era ver la morfología del QRS. Ah, perdón, dime. Yo no entendí muy bien el bloqueo 3. ¿El 3? A ver, Uhum. el 3. Ahí vamos, el 3. Este. Entonces, cuando hay más de 2 ondas P en el mismo... A ver, yo te voy a explicar acá con un dibujo, mírame, para que entiendan. Nosotros tenemos... Si nosotros tenemos el corazón, hacia el corazón, esta es la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, acá tenemos el nodo sinusal,
Acá tenemos el nodo auriculoventricular. Acá tenemos el haz de His. Acá tenemos la rama derecha del haz de His. La rama izquierda, que se va a dividir en dos, la anterior y la posterior. Y después tenemos las fibras de Purkinje, ¿no? Las fibras de Purkinje. Miren. Y del nodo sinusal al nodo auriculoventricular tenemos los haces interatriales, ¿no? ¿Ya? Entonces, el impulso nace aquí y el impulso recorre las aurículas, ¿sí? Y se contrae las aurículas. Entonces nosotros sabemos que el nodo sinusal tiene una frecuencia determinada entre 60, o fisiológico, entre 60 hasta 90, en lo normal. Entonces el impulso viene por las aurículas y se va a formar la onda P. Pero en una de esas encuentra acá que algo falla. No puede pasar el impulso. El haz de His o la parte inferior del nodo auriculoventricular no le llega el impulso. Entonces, al no llegar el impulso, ellos emiten su impulso porque ellos tienen automatismo. Entonces, nuevamente, va a salir un impulso de aquí y se va a ir por acá y va a contraerse los ventrículos. Pero este impulso ya no tiene esta frecuencia. Tiene una frecuencia entre 40 a 60. ¿No? Entonces, por su lado está la frecuencia auricular, que si nosotros vemos acá en esta frecuencia, acá hay una onda P que se ha contraído el ventrículo, que se ha contraído la aurícula. Nosotros vemos acá que hay 300, 150, 100, 75. Está en una frecuencia de 75, exactamente como comanda el nodo sinusal. Pero al no llegar la contracción a los ventrículos, entonces la parte del nodo auriculoventricular, la parte inferior o el haz de His, al no tener el impulso, ellos se contraen porque ellos tienen una propiedad de automatismo. Entonces forman su QRS, que viene a ser este. Pero la frecuencia ya no va a ser de 60, de 70, sino menos. Entonces nosotros vemos acá que de aquí a aquí, ¿cuánto es de frecuencia? Acá tenemos 300, 150, 300, 150, 100, 75, 60, 40. A menos de 40, 36. Entonces el ventrículo se está contrayendo a 36 por minuto y las aurículas a 75 por minuto. Entonces las aurículas se contraen por su lado, que sale el impulso del nodo sinusal, pero como hay un bloqueo aquí en el nodo auriculoventricular, y abajito del bloqueo empieza a tener por automatismo las contracciones, pero ya van a ser con frecuencia menos. Entonces este ritmo de acá se llama un ritmo de escape, pero a frecuencias, en este caso, de 36. Entonces va a haber una disociación auriculoventricular. Normalmente, el impulso nace aquí en el nodo sinusal, va al nodo auriculoventricular, se forma la onda P y cuando llega a los ventrículos y se contraen los ventrículos va a formar el complejo QRS. Entonces va a haber una onda P y un complejo QRS. Entonces la cantidad de ondas P va a ser igual que la cantidad de complejos QRS en la fisiología normal. Entonces, si estamos con una frecuencia de 60, va a haber 60 ondas P y 60 complejos QRS, porque todos han pasado por el nodo auriculoventricular. Pero cuando hay un bloqueo, el nodo sinusal está bien, no está enfermo, está sano.
pero lo que es el impedimento es aquí, en el nodo aurículo ventricular, que está enfermo. Pero los ventrículos no se pueden quedar sin contraerse. Entonces, él mismo, en la parte del haz de His o la parte inferior del nodo aurículo ventricular, de ahí sale un ritmo de escape y se forma el complejo QRS. ¿Entendiste, Nicole? Entonces, en el trazado nosotros vamos a ver las ondas P por su lado y los complejos QRS por su lado. Entonces sería como que una contracción independiente. Uno depende del otro en ese caso. No, normalmente, como te vuelvo a explicar, siempre una onda P va seguido su complejo QRS. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha contraído las aurículas y después con esa misma impulso eléctrico se contraen los ventrículos. ¿Me entiende? Pero en este caso de bloqueo auriculoventricular no, los dos son independientes, cada uno por su lado. El nodo sinusal está normal y manda sus impulsos a 60, a 70, a 80 y vas a tener las frecuencias de las aurículas a ese ritmo, con 60, con 70 normal. Pero este ritmo que de escape, que sale de aquí, de abajo del nodo auriculoventricular, ya no va a tener esa misma frecuencia de arriba porque es de menor intensidad su frecuencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, está a 36. ¿Sí? A 36. ¿Ya? Entendí. Entonces es más rápido que el auricular. No, las aurículas se contraen más rápido que los ventrículos. Sí. Entiendo. Mire, en un bloqueo auriculoventricular, la frecuencia auricular, la frecuencia de las aurículas son mayores que la frecuencia ventricular. ¿Entendiste? En la FA, ¿cómo es? En la FA, ¿cómo es? En la FA... Es de 60 a 90, vamos a tener, ¿no? claro, en la FA, ¿cómo vamos a tener? Que la frecuencia o la contracción de las aurículas, ¿sí?, va a ser también mayor que la frecuencia de los ventrículos. En la FA. Por eso en la FA se contraen rápido a 200, a 150, a 250 se contrae las aurículas desorganizadamente. Entonces en la fibrilación auricular, la frecuencia auricular es mayor que la frecuencia ventricular. Y en la taquicardia ventricular, ¿cómo es la taquicardia? La frecuencia auricular es menor que la frecuencia ventricular. La frecuencia de la taquicardia ventricular, la frecuencia ventricular está a más de 120, 150, 200. Y la frecuencia auricular está normal, 60, 65, 70. ¿Ya? Listo. Entonces, el siguiente paso para el electro, nosotros hay que ver el punto J. El punto J es hasta aquí. Este es el punto J. Este es el punto J. Acá está el punto J. El punto J está aquí. El punto J está aquí. ¿Sí? Si ese punto J, ustedes están acá así, la onda P, Q, entonces tenemos la P y la T. Si nosotros tenemos que el punto J, este es el punto J se eleva, se pone acá el punto J, y este es el segmento ST, entonces nosotros lo que vamos a tener es esto. Entonces nosotros vamos a decir que el ST está elevado. Tenemos una elevación del ST. Pero si el punto J está aquí, abajo, entonces se va a suceder esto. Entonces nosotros vamos a tener que el ST, hay una depresión del ST.
Entonces nosotros vamos a ver estos cambios en los síndromes coronarios agudos, en los preinfartos, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros nos vemos, ¿qué vemos aquí en este electro? Que el punto J aquí está elevado. El punto J está aquí elevado. Y este es el segmento ST. Este es el segmento ST. El punto J elevado y el segmento ST elevado. ¿Sí? Aquí también, elevado el segmento ST. Entonces acá está frente una elevación del segmento ST. Más probable que estemos seguramente en una lesión previo a un infarto, ¿no? Como vamos a estudiar más adelante. Pero lo que queremos estudiar ahorita es el punto J, ¿cómo está? Si el punto J sube, entonces por ende va a haber una elevación del ST. Si el punto J baja, entonces va a haber una depresión del ST. Eso hay que determinar. Después de que nosotros vemos el segmento ST, aquí cómo está. Miren el punto J cómo está acá. Está abajo. Hay una depresión del punto J. Y por ende, el segmento ST está también con una depresión. Hay una depresión del segmento ST. ¿Ve? Miren aquí. Acá también. El segmento ST está acá. Este es el segmento ST. Miren acá. El segmento ST. Está infra. Está con una depresión. Hay una depresión del segmento ST. Y acá como está en ABR. El punto J está acá. Y hay una elevación del segmento ST aquí en ABR. Y en el resto hay una infra o una depresión del segmento ST. Entonces en electro también es importante ver la presencia de ese punto J, que no va a la larga, no va a denotar la elevación o la depresión del segmento ST. Por último, nosotros vamos a determinar el QT. ¿El QT de dónde lo determinamos? Del inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Uy, me pasé. Del inicio de la onda del complejo QRS hasta el final del complejo de la onda T. Normalmente el QT está en el rango entre los 320 hasta los 45 o 450. ¿Sí? Entonces nosotros contamos, por ejemplo, aquí hay 5, acá hay 10, acá hay 15, acá hay 20, 25. 25 por 4, ¿cuánto es? Acá estamos hasta 1 ya, ¿no? ¿Me entienden? Entonces acá tenemos un QT largo. Y los QT largos, ¿qué provoca? ¿Qué es lo que provoca el QT largo? Muchas enfermedades del sistema del medio interno, como un trastorno de hidroelectrolítico, trastorno del potasio, trastorno del magnesio. Y también lo provoca que algunas medicinas, ¿como cuál medicina? Como la quilononas o como la famosa ahorita que se está usando para el COVID, la hidroxicloroquina, ¿no? O la cloroquina. Entonces, nosotros tenemos que determinar el QT, ¿sí? Y el QT se tiene que corregir. Y como le expliqué al inicio de la exposición antes de ayer, el QT se corrige con esa fórmula, teniendo el QT que lo tiene en el electro, ¿sí? Más la multiplicación de 1.75 por la diferencia de la frecuencia cardíaca menos 60. ¿No? Eso le expliqué la vez pasada. Entonces nosotros vemos acá cuánto es la frecuencia cardíaca. Acá hay 300, 150, 100, 75, 60, 40, 32 de frecuencia cardíaca, ¿no? Lo multiplica 32 menos 60 y eso lo multiplica por 1.75 y lo suma su QT que está aquí y te va a salir el QT corregido. El QT corregido, ¿ya?
Entonces esto hay que tener presente también porque hay mucho trastorno, sobre todo el medio interno, de que no va a prolongar el QT. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque el QT puede llevar a unas arritmias malignas y al último una fibrilación auricular y al último una sistolia y por ende viene la muerte, ¿no? ¿Ya? Uy. Ya. Doctor, Dime. ¿tenemos que corregir siempre el QT o no? Sí, tienes que siempre corregir el QT. Ok. ¿Ya? Luego nosotros vemos la onda T. La onda T, como le mencioné, es positiva en casi en todas, excepto en A, BR y en B1. A veces en B3, como acá, sobre todo cuando hay sobrevolumen o sobre todo en las gestantes, donde tenemos la T negativa en 3. Después tiene que ser positivas en todas, excepto en ABR y excepto en B1, ¿ya? Y si encontramos unas T por ahí, hay que ver si esas T son simétricas, porque si son simétricas, nosotros podemos decir que es isquemia. Entonces, ¿cómo decimos que es simétrica? Que tiene así, ¿no? O sea, este lado es igual que este lado. ¿Sí? No podemos si encontramos una onda T de esta forma, como que no es simétrica, ¿no? ¿Sí? Simétrica, por ejemplo, es este, ¿ve? Este es simétrica. Entonces, si son simétricas, decimos que es debido a una isquemia, ¿ya? Entonces, mire, la secuencia, la evolución natural del electro en un infarto es la siguiente. Acá tenemos nosotros un trazado normal. El QRS y la onda T. Agudo, el infarto agudo, o sea, el síndrome coronario agudo, se eleva el punto J y nosotros vamos a ver un segmento ST elevado, ¿sí? Que se junta con la onda T y va a formar esto como una lápida, ¿no? A las horas ya se va formando la onda Q. Esta es la onda Q. Miren aquí la onda Q. Acá no había onda Q. A las horas ya se forma la onda Q. Va pasando los días, el ST va bajando el ST y al mismo tiempo se va invirtiendo la onda T y se va formando la onda Q mucho más profunda, ¿ves? Mucho más profunda. A los días, el ST se normaliza, queda la onda T negativa, pero ya se forma la onda Q. Y después de semanas, se forma la onda Q, y esta onda T que era negativa, se positiviza nuevamente, se vuelve positiva nuevamente, pero ya queda con su onda Q. Esta onda Q es una onda Q patológica, ¿sí? ¿Que tiene características electrocardiográficas? Sí. ¿Cuáles son las características? Que esta onda Q tiene que ser más del 25% de la onda R. De que esta onda Q tiene que ser de ancho más de un cuadradito, o sea, más de 0.04 segundos. Y que esta onda Q tiene que estar melladura, tiene que estar una melladura. ¿Qué es melladura? O en su segmento ascendente o en su segmento descendente. ¿Qué significa eso? Yo tengo así, bajo. Entonces acá hay una melladura, ¿no? En su lado ascendente, el descendente. O de repente sí. Entonces acá hay una melladura en la parte que sube. Entonces esta onda ya es onda Q patológica. ¿Por qué? Porque el voltaje es más del 25% de la onda R, es ancha y tiene melladura. Doctor, Dime. una duda. Entonces, cuando yo veo esta melladura, es señal de que la persona ya ha tenido un infarto. Entonces, Ya.
Esas son 3 características de una onda Q patológica. Mientras tengas las 3 características, es mucho más sensible de que sí, efectivamente te va a decir, sí, ha sido un infarto previo, antiguo, porque ya tiene sus ondas Q. Si tiene 2 características, sí, puede ser. Si tiene una, también. Pero te va a dar más la certeza si es que tiene las 3. Pero puede ser que sea solamente una, o puede ser 2, o puede ser las 3. ¿Ya? Como en el caso este, ¿no? Y otra pregunta, ¿esto es algo que se queda por siempre? Sí. La onda Q ya se queda para siempre cuando es un infarto, pues, ¿no? Porque eso denota ¿qué? Denota que hay una necrosis en el músculo del corazón. Ese ya es una cicatriz. Ahí ya no funciona, está muerto, hay una cicatriz. Y eso se va, con el tiempo se fibrosa, se hace una fibrosis, y ahí siempre se va a quedar su huella, la onda Q, así como esta de acá, esta onda Q. ¿Ya? Por eso, cuando viene un electro y nosotros le encontramos con el ST elevado, decimos, hay una elevación del ST. Pero después todavía no tenemos acá la onda Q. Pero ya cuando lo vemos, la onda Q ya formándose, ya eso tiene ya más horas, pues 6 horas, 8 horas, 12 horas, ¿no? Y ya cuando vemos de que la onda T se está haciendo negativa y está bajando el segmento ST, ya tiene días, pues. Y ahí ya se va formando más ondas Q ya. Y ya cuando ya no hay, el ST ya se normalizó, pero se queda la onda T negativa, ya se formó la onda Q, ya eso tiene días, 2, 3, 4 días. Y cuando ya la onda T está positiva, pero sí está la onda Q, ya eso tiene semanas. Por ejemplo, si viene un paciente y viene con este electro, con este trazado, entonces yo digo, oye, aquí ha habido un infarto previo. ¿Cuándo fue? Ya eso tiene más de un mes, ¿no es cierto? Ya más de un mes. Pero si viene con este electro, entonces esto tiene días, puede ser que tenga 2 semanas, 1 semana, 6 días, 8 días. Es evolutivo, un infarto evolucionando, un infarto evolutivo. Nosotros acá, en este trazado, ya para ir terminando, denotamos que acá hay una onda P y el complejo QRS, y acá la onda T, y inmediatamente hay un nuevo complejo, como este. Y después no, la onda T, de ahí hay una pequeña pausa, nuevamente hay una onda P, su complejo QRS, su onda T, la onda T, acá la onda P, acá el complejo, ¿sí? Acá nuevamente la onda P, acá el complejo, y acá hay otro complejo que está pegado, ¿no es cierto? Acá hay un complejo y acá hay otro complejo que está pegado a este de acá. Entonces, ustedes denotan eso. Mire, acá hay una onda P, complejo QRST, P, complejo QRS, P, complejo QRS, T, P, complejo QRS, T, y ahí se ha pegado un complejo QRS. ¿Cómo se llama esto? Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué son esos? A ver, Nicole Monteiro. No recuerdo, doctor. Son contracciones prematuras, antes del tiempo se contrae el corazón. Miren aquí, acá están normales, ¿no? Y una de esas inmediatamente se contrae rápido, al instante, casi pegado a este complejo. Entonces se llama extrasístoles. Extrasístoles, ¿sí? Extrasístoles. Si este complejo QRS es idéntico a este basal, entonces nosotros decimos que son extrasístoles auriculares o extrasístoles supraventriculares. Supraventriculares, o sea que de arriba del nodo aurículo ventricular, que vienen de las aurículas. Es por eso que ese complejo, que es prematuro, es casi idéntico que al que viene del nodo sinusal. Entonces nosotros acá vamos a tener un complejo, una extrasístole auricular, extrasístole auricular, extrasístole auricular, extrasístole auricular.
¿Sí? Acá hay otro Doctor, una extrasístole. pregunta. Estas contracciones prematuras están bastante pegadas al complejo anterior, ¿verdad? Sí. Y además de esto, también se puede identificar por la ausencia de la onda P o ni siempre va a tener eso. O sea, No, puede tener onda P. realmente la onda P está, pero está inmersa en la T, Ah, ok. que no lo vas a ver. Porque como te expliqué, en nodo sinusal llega al nodo aurículo ventricular y de ahí a los ventrículos. Entonces viene una contracción normal. Se forma esta, con su P hasta su T. Pero inmediatamente viene otra contracción, que la onda P se mete a la onda T anterior y no lo vas a ver. Y después ya ves la contracción del ventrículo, que es esta de acá. Sí, te tiene su onda P, pero está acá, dentro de la onda T, que no lo ves, porque es muy rápido. No lo deja que se termine de repolarizar el ventrículo y ya se formó una onda P. ¿Ya? Entonces son estas extrasístoles supraventriculares. Y estas, miren, acá tenemos un complejo QRS normal, acá hay otro normal, y acá hay una extrasístole diferente. Gruesa, aberrante, deforme, diferente, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos estas extrasístoles de esa forma, nosotros decimos que es una extrasístole ventricular. Onda T negativa, la onda R BIN de gran voltaje. Entonces decimos que es ventriculares. Entonces ya tenemos lo que es las extrasístoles supraventriculares, que el complejo QRS es idéntico al subyacente, y tenemos el complejo en las extrasístoles ventriculares que es diferente al subyacente, que son complejos aberrantes, deformantes, grandes, con ondas T. ¿Sí? Pero ustedes ven en este electro, por ejemplo, que tenemos acá un complejo normal y una extrasístole ventricular. Acá tenemos uno normal y una extrasístole ventricular. ¿Ven? Uno acá normal y una extrasístole ventricular. Uno normal y una extrasístole ventricular. Carol, ¿cómo se llama ese ritmo? Ese tipo de arritmia. Normal, extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. ¿Cómo se llama, Carol? ¿No recuerdas? Laisa. Sería extrasístole ventricular. Ya, estas son unas extrasístole ventricular, pero ¿cómo se llama todo este tipo de arritmia? Cuando tenemos uno normal y una extrasístole. Normal, extrasístole, normal, extrasístole. ¿Ven acá ese dibujo? Mira, normal, extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. Nicole Méndez. No me acuerdo, doctor. Ismael. Hola, Doc. No, tampoco sé. No sabes. Esto se llama bigeminismo. Bigemina, ¿no? Bigeminismo. ¿Sí? Y acá tenemos uno normal. Acá hay otro normal. Y acá hay una extrasístole. Acá tenemos uno normal, y acá hay una extrasístole. Normal y extrasístole. ¿Cómo se llama ese? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama ese tipo de arritmia? Acá un normal y hay extrasístole. Acá dos normales y hay una extrasístole. ¿Cómo se llama? Sería trigeminismo. ¿Cómo? Sería trigeminismo, entonces. Claro, trigeminismo.
Muy bien. Trigeminismo. ¿Sí? ¿Entendieron este tipo, no? De arritmias. Listo. Doctor, yo no entendí por qué se llama feminismo, por qué se llama trigeminismo. ¿Cómo? No comprendí bien por qué se llama trigeminismo. Ya, bigeminismo, acá se llama porque la extrasístole queda en el segundo lugar. Ok. Bigeminismo. Y acá Mm. trigeminismo porque es en el tercer latido es una extrasístole. Normal, y el tercer es extrasístole. ¿Sí? Ahora entiendo. Un ratito, chicos, un ratito, un ratito, me voy a sentar un ratito. Cristian, dime, ¿qué fue? Sí. Mira, sí, ayer ingresó un paciente con una endocarditis aórtica de válvula nativa, con falla, y agregado eso, dijeron que tenía un patrón en la radiografía, un patrón de COVID, pero que sus pruebas rápidas habían salido negativas. Entonces, al inicio, cuando me lo presentaron, dije, bueno, si está en falla y tiene esas vegetaciones en la aorta, es más, una de las válvulas me parece que estaba lesionada, rota, hace una insuficiencia aórtica, entonces tiene que entrar los cirujanos de emergencia, porque esa es la indicación de cirugía, pues, ¿no? Entonces, y después me dicen, no, doctor, pero tiene COVID. Y en la tomografía salió un compromiso del 90% del pulmón. Entonces le dije, no, pues entonces ahí ya cambia todo, pues, ¿no? Ya ahí no creo que los cirujanos entren, pues, ¿no? Entonces ayer estaban insistiendo en que hay que hacerle junta médica para ver si es que entraba o no entraba, pero no tenía sentido hacer la junta porque no, igualito cardio no iba a insistir en que se opere porque tenía el COVID. Con compromiso el 90% no iba a entrar, no, nosotros no íbamos a insistir. Me dijo, doctor, pero mire, doctora, a mí me han comentado eso, pero no me consta. Pero, ¿dónde está? ¿Qué dice el informe de la tomo? Y él me dijo, no tengo informe todavía. Entonces, lo que tiene que hacer primero es que le den el informe de la tomo y vemos ahí, pues, qué es lo que hay. Entonces, se han demorado tanto y y nada más. ¿Dónde está el paciente? ¿En emergencia? ¿Es el emergenciólogo? Pues. Entonces es él el encargado. Ahora, ellos nos dicen, doctor, preséntelo usted porque es cardiología. Yo le digo, pero no está en nuestro cargo, pues. Entonces, le dijeron, convoquen, que lo presente cirugía de tórax. Cirugía menos, pues no quería presentarlo, ¿no? Que lo que sea cardiología, porque ese es problema de cardiología. Es problema de cardiología, hay que resolver los cirujanos. Entonces, ustedes lo tienen que presentar. Claro. Sí, yo le dije ahora, entonces, ¿dónde está? Es responsabilidad el servicio. Si es emergencia, emergencia. Entonces ahí el intensivista, ¿qué digo? ¿Cómo se llama? El emergenciólogo lo tiene que presentar, el emergencista lo tiene que presentar. Y ya en la mañana, a la 1, sí.
me mandó la... No estaba sedado muy bien. Pues. Sí, hay un consolidado. Sí, sí. Por eso, pues. Eso es lo que yo le dije ayer a la doctora. Pues. Mala. Sí, pues. Claro, claro, claro. Claro, mira. Claro. Ajá. Claro, porque está a cargo de otro servicio. Eso sí es lógico. Yo de ayer también le dije a la doctora González lo mismo. Si nosotros vamos a hacer la junta es porque realmente sabemos de que va a salir bien paciente y vamos a insistir por la cirugía. Porque no vamos a ir de loco, vamos a entrar a la junta y decir, no, no es operable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer en la junta? ¿Me entiendes? Entonces hay que dejarlo ahí hasta mañana. Y ya mañana vemos cómo evoluciona con esos cambios que le han dado de antibióticos y todo. Y ya vemos, pues. ¿Ya? Ya. Por eso hay que ver si es que el paciente es recuperable ahorita en la cirugía o no. Ese es el gran detalle. Claro, claro. Sí, sí. Ajá. Ya ve. Sí. Ya, 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 ya. Ya, ni modo. Ya, Cristian, listo. Nos vemos. Chao, chao, chao. Aló, chicos, están durmiendo ya. Sí, sí. Ya, Sí, no, doctor. miren. Entonces, nosotros en este trazado tenemos acá una extrasístole y otra extrasístole juntas, las dos. ¿Cómo se llaman estas dos extrasístoles ventriculares juntas? ¿Cómo cree que se llaman estas dos juntas? Nosotros ya habíamos visto que acá hay un bigeminismo porque está intercalada. Cada uno hay una extrasístole. Acá trigeminismo porque cada dos hay una extrasístole. Pero acá que están pegadas las dos extrasístoles, ¿cómo se llaman estas dos extrasístoles juntas? ¿Quién sabe?
Nadie. Esas dos se llaman dupletas. Dupletas. ¿Ya? Dupletas. Pero está bien, estas son dupletas. Acá también hay otra dupleta. Y acá, ¿cuántas hay acá? Hay 3. Si acá hay 3, entonces, ¿cómo se llama? Laisa, ¿cómo se llama? Tripletas, me imagino. Tripletas, efectivamente. Tripletas, ¿sí o no? Entonces, ¿nosotros qué vemos? Nosotros vemos que cuando una extrasístole ventricular está tan pegada con esta otra extrasístole ventricular y entre ellas la frecuencia es más de 120 y es más de 3 dupletas, o sea, más de 3 tripletas, entonces ya nosotros vamos a tener lo que es una taquicardia ventricular, como este. Entonces acá hay una taquicardia ya ventricular. Miren, las extrasístoles tanto pegadas acá, más de 3, o sea, 4. Entonces ya esta es una taquicardia ventricular. Cuando es menos de 30 segundos, se llama no sostenida. Taquicardia ventricular no sostenida. Y cuando es más de 30 segundos, como acá está, entonces taquicardia ventricular sostenida. ¿Sí? Esta ya es una taquicardia ventricular. La frecuencia entre estas extrasístoles ventriculares es más de 120 y se prolonga ya en el tiempo. Ya se hace sostenida, ya es una taquicardia ventricular. Y si eso no se cura, entonces el paciente pasa a una taquicardia permanente ventricular. Miren esta taquicardia, cómo está. Y si esto no hacemos nada con esto, entonces el paciente va a pasar a una fibrilación ventricular, que tenemos acá ondas de diferentes formas, aberrantes, chicas, grandes. Y si no se hace nada, nosotros vamos a tener esta ya asistolia. El corazón se para. Y si llegamos a esta asistolia, entonces ya nosotros sabemos cuál es el destino final de ese paciente. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, en otras palabras, Doctor, para repasar. ¿Podría explicar nuevamente, por favor? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Podría explicar nuevamente, por Brevemente. favor? Es que mi internet está... Sí. Ya miren, nosotros cuando tenemos, nosotros hemos identificado las extrasístoles, al inicio, extrasístoles auriculares, o también llamadas supraventriculares, porque se originan en las aurículas, se originan encima del nodo aurículo ventricular. Esas extrasístoles supraventriculares tienen la misma forma del complejo QRS que le precede. ¿Ven? Observen ustedes esta forma, igualitos. ¿Sí? Entonces, estamos frente a unas extrasístoles auriculares. Cuando nosotros tenemos estas extrasístoles, estos complejos QRS deformes, aberrantes, nosotros ya estamos frente a unos extrasístoles ventriculares que originan en los ventrículos. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos extrasístoles después de un complejo normal, o sea, una extrasístole y un complejo, un complejo QRS normal y una extrasístole, un complejo normal y una extrasístole, cuando el segundo complejo es una extrasístole, decimos que el paciente está bigeminando, es un bigeminismo. Y cuando es después de 2 complejos, decimos que es un trigeminismo. Habrá también un cuadrigimismo. Después de 3 complejos, una extrasístole, cuadrigeminismo. Y si es el quinto latido, es una extrasístole, o sea, después de 4 complejos normales, entonces tenemos un quintageminismo o pentageminismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos 2 extrasístoles juntas, nosotros decimos que son dupletas. Así como acá tenemos una extrasístole pegada a la otra extrasístole ventricular, decimos que dupletas. Y si nosotros tenemos 3 extrasístoles juntas, decimos que son tripletas. Cuando la velocidad, la frecuencia cardíaca entre una extrasístole y la otra extrasístole es mayor de 120 y son más de 3 extrasístoles, ya nosotros decimos que es una taquicardia ventricular.
Y dependiendo del tiempo, nosotros vamos a decir que una taquicardia ventricular es no sostenida cuando es menos de 30 segundos y cuando es más de 30 segundos, nosotros vamos a decir que es una taquicardia sostenida, ventricular sostenida. ¿Sí? Si nosotros no hacemos nada, nosotros vamos ya a tener una taquicardia permanente, así sostenida como esta de aquí. Esta es una taquicardia ventricular. Obsérvese la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventricular entre esta y esta. Son acá 150. ¿Sí? Si no hacemos nada de esto, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos este paciente con una taquicardia ventricular? Lo tenemos de cardio-desfibrilar. Ustedes han visto en los dibujos cuando desfibrilan esas planchas que le colocan en el pecho y el paciente comienza a temblar y ven el monitor y aparece el ritmo. Ese se llama cardiodesfibrilación. Entonces, nosotros cuando estamos con la TB, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cardiodesfibrilar. Si no haces nada en la TB, el paciente puede evolucionar a una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, nosotros vamos a notar que hay ondas de diferentes formas, de alto voltaje, de menor voltaje, amorfas, deformes, chiquitas, grandes. Y si nosotros no hacemos nada de esto, lleva a una distolia, la parada del corazón, y el paciente fallece, y ya sabemos cuál es el destino. Entonces, en esta fibrilación ventricular, nosotros también tenemos la opción de cardiodesfibrilar. Por eso se llama cardiodesfibrilación, porque vas a desfibrilar, porque hay una fibrilación, ¿sí? Con energía, pues, ¿no? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Ya. Solo una duda. Para yo Dime. saber si es sostenida, ¿tiene que ser más de 30 segundos? Yo Sí. no entendí. Ah, ya. Sí. Doctor, cuando un paciente ya está fibrilando y ya vamos a utilizar la desfibrilación, ¿el paciente vuelve a un ritmo sinusal o Sí, no? vuelven al ritmo sinusal. Hay una práctica que no es para ustedes, donde se le enseña cómo se hace una cardiodesfibrilación. Pero es un video, ya. Miren, chicos, ahora vamos a pasar rapidísimo recién a la segunda práctica. Pero primero, para una introducción, vamos a ver esto. Vean detenidamente, ¿ya? Oye. Chicos, este video está cortado. Ya mira, vamos a entrar a la segunda práctica y le voy a explicar. Vamos
vamos a ver lo que es anatomía coronaria del video que han visto. Lo primero, para iniciar, antiguamente los patólogos, cuando vieron la distribución de las arterias coronarias, vieron de que esto bordeaban al corazón, formando como si fuese una corona, como una corona antigua de un rey. Entonces, por eso que le pusieron esos nombres, los patólogos antiguos, esos nombres de arterias coronarias, de una corona, ¿sí? Invertimos nosotros eso y tenemos la distribución de las arterias coronarias. Nosotros tenemos aquí, ven, la válvula aorta. Por encima de la válvula aorta, ¿no?, están los senos coronarios, el seno coronario izquierdo y el seno coronario derecho. Y esta es la aorta, ¿no? ¿Sí? Del seno coronario izquierdo nace el tronco común de la coronaria izquierda, que tiene más o menos un largo de hasta 2 centímetros y medio, 3 centímetros y medio. Y eso se divide en dos arterias principales: la descendente anterior, que se va por el surco interventricular anterior hacia la punta, que es esta de acá, y la circunfleja, que se va a ir hacia atrás del corazón a encontrarse con la coronaria derecha en la cruz cordis. Y en su trayecto, la circunfleja va a formar una arteria marginal del ventrículo izquierdo, que es esta, que va a ir por el lado lateral del ventrículo izquierdo. Y de la descendente anterior va a formar las arterias septales, que se introducen en el septo interventricular. Y también de la descendente anterior va a formar las diagonales. Se llama diagonal porque se da en forma diagonal por la parte anterior del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y por otro lado, la arteria de la coronaria derecha nace del seno coronario derecho y se va por el surco aurículo-ventricular derecho anterior. Y en su trayecto nace algunas ramas pequeñas de suma importancia, como esta primera ramita que se va al nodo sinusal, y esta otra que se va al tracto de salida del ventrículo derecho. Y después esta coronaria derecha, bordea el corazón hacia la parte posterior, hacia la cruz cordis. Y en su trayecto forma una marginal del ventrículo derecho, que es esta. Atrás, en la parte posterior, va a formar una rama que va por el surco interventricular posterior y es la descendente posterior. Esa descendente posterior va a formar sus septales posteriores, que van a irrigar una tercera parte posterior del septo interventricular. En su trayecto va a formar esas arterias que se llaman las posteriores del ventrículo derecho y las posteriores del ventrículo izquierdo. En algunos pacientes se junta la arteria coronaria derecha con la circunfleja, y cuando se juntan y de esa unión forman la descendente anterior, nosotros vamos a decir que hay una codominancia. Pero si la descendente anterior nace de la coronaria derecha, decimos que hay una dominancia derecha. En el 75% de las personas tienen una dominancia derecha. Y si la descendente posterior nace de la circunfleja, decimos que hay una dominancia izquierda, ¿sí? Cada arteria irriga una determinada parte del corazón. Si nosotros tenemos una oclusión en una determinada arteria, entonces por ende nosotros vamos a poder determinar qué parte del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo está con la necrosis o está con la isquemia. Eso nos va a ayudar el electro más adelante. Entonces, si nosotros vemos estas imágenes de resonancia, este es un corte a nivel de la aorta, y acá vemos el seno coronario izquierdo, y acá vemos el tronco, el número 20. Este tronco se divide en dos: la circunfleja, que se va hacia la parte posterior del corazón, y la descendente anterior, que se va por el surco interventricular anterior, hacia la punta. ¿Sí? En su trayecto, que no se ve acá, nacen las diagonales, que cruzan en forma diagonal el ventrículo izquierdo. Y la circunfleja, en su borde lateral, en su margen, forma la rama marginal del ventrículo izquierdo, que es esta, que va a irrigar la parte lateral del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Cuando esto lo volteamos y vemos la parte posterior,
nosotros vamos a ver de qué, de que la circunfleja llega hasta acá, llega, en este caso de este corazón, llega a la mitad del ventrículo izquierdo. Esta es la cruz cordis. Y de aquí nace las ramas ventriculares del ventrículo posteriores del ventrículo izquierdo, que van a irrigar la parte posterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Acá al otro lado vemos nosotros el seno coronario derecho, que van a ser la arteria coronaria derecha, y se va por el surco aurículo ventricular derecho, la parte anterior. Esa de coronaria derecha va a ir hacia la parte posterior a unirse con la circunfleja. Aquí está. Pero en este caso, en este corazón, no se une con la circunfleja. Entonces, esta va a formar la descendente posterior. Y este corazón tiene una dominancia derecha. ¿Sí? Entonces, en su trayecto va a formar aquí la marginal del lado derecho del corazón, del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, eso es en general la cirugía, la anatomía coronaria. Repetimos, acá tenemos el tronco de la coronaria izquierda con la descendente, la circunfleja que bordea hacia atrás, y en el trayecto de la descendente anterior están las sectales y las diagonales, ¿sí? Y la circunfleja nace una marginal del ventrículo izquierdo. Acá la coronaria derecha se va por el surco aurículo ventricular, nace esas ramas que se van al tracto de salida del ventrículo derecho, y hay una rama que forma por el margen del ventrículo derecho, y la coronaria derecha se dirige hacia la cruz cordis, la parte posterior. Acá tenemos la cruz cordis, es la cruz cordis, y esta es la coronaria derecha que se une, que va a formar la descendente posterior. Y hay una primera rama que es importante de la coronaria derecha que se va al nodo aurículo ventricular. Y en este caso, en este corazón, miren cómo la coronaria derecha pasa hacia el ventrículo izquierdo y va a formar las ramas posteriores del ventrículo izquierdo. Y la circunfleja es pequeña, se queda en el margen lateral del ventrículo izquierdo, naciendo la rama del margen del ventrículo izquierdo, marginal del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Esto es en general la anatomía coronaria. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros cuando vamos a tener una oclusión aquí en la descendente anterior, nosotros vamos a poder decir de que la necrosis es en esta parte, y eso se va a ser reflejado en el electro. Entonces, nosotros tenemos, gracias al electro, hacemos una topografía del ventrículo izquierdo. Nosotros en el electro tenemos la derivada 1, la 2, la 3, el ABR, la ABL, y tenemos el ABF y las precordiales. Con todas estas 12 derivadas, nosotros podemos predecir o estimar en qué lado está la lesión, en dónde está la oclusión y de qué probable arterias está ocluida. Entonces, para eso nosotros nos vamos a este cuadrito y vemos, cuando nosotros vemos alteraciones en el electro, en B1 y en B2, nosotros decimos que la localización del infarto es anteroseptal. Cuando nosotros vemos las lesiones en B2 a B4, decimos que es anteroapical. Si tenemos las lesiones en B5 o B6, decimos que es lateral bajo. Si tenemos en las derivadas 1 y en ABL, decimos que es lateral alta. ¿Sí? Si estamos con lesiones en la derivada 2, en la derivada 3 y en ABF, decimos que es la cara inferior. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos que en estas derivadas están las lesiones, nosotros podemos predecir qué arteria está lesionada. Por ejemplo, en la 2, si tenemos en la cara inferior el infarto y las alteraciones electrocardiográficas están en la derivada 2, 3 y ABF, decimos que está en la coronaria derecha, que la lesión está en la coronaria derecha. ¿Sí? Si nosotros decimos que la lesión está en B2, en B4, es un infarto anteroapical, más probable que la descendente anterior. ¿Sí? Entonces nosotros, con el electrocardiograma, nosotros podemos predecir qué lesión, qué parte del ventrículo izquierdo está la necrosis, en la lesión. ¿Ya? Entonces aquí miren un diagrama práctico: anterior B3, B4, lateral B5, B6 y lateral también 1 y en ABL, inferior 2, 3 y ABF. ¿Sí?
Acá repetimos, este es el área anatómica, en qué derivada está la lesión y qué arteria está probablemente afectada. Otro ejemplo, apical, en B5, B6. ¿Qué arteria? La descendente anterior en la porción distal o puede ser la circunfleja. ¿Ya? En inferior, en 2, 3, ABF. En el 85% la arteria coronaria derecha, en el 15% la circunfleja. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a predecir de qué arteria está afectada cuando nosotros tenemos el electro y en el electro tenemos las alteraciones. Esto es lo que le expliqué sobre la secuencia, la evolución de las alteraciones en el electro en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se forman las ondas Q en la cara inferior? Miren, tenemos la derivada 1, tenemos la derivada 2, tenemos la derivada 3. La secuencia del electro en el infarto en cara anterior, con ondas Q, anterior, en la parte anterior del ventrículo izquierdo. ¿Qué vamos a tener nosotros? La elevación en B2 hasta B4 e inclusive hasta B5, ¿sí? Precozmente. Por espejo, nosotros vamos a ver que hay un infra en ABR, hay una discreta infra en 2, en 3 y en ABF. Pero ya cuando evoluciona, esto se va a evolucionar con ondas Q patológicas. Mira que las ondas Q en B2 y con la T negativas. Era así y en evolución, ¿cómo se vuelve? Ondas Q. Acá también hay otra onda Q. Acá hay otra onda Q mucho más pronunciada. ¿Sí? De igual manera, en la cara inferior, las alteraciones ¿dónde van a estar? En 2, en 3 y en ABF. Nosotros, ¿qué notamos acá? Que hay un supra en 2, en 3, en ABF. Entonces decimos, el infarto está en la cara inferior. Si eso evoluciona, va a formar sus ondas Q en 2, en 3 y en ABF. ¿Sí? Es importante que en el infarto, como le voy a explicar más adelante, las alteraciones de las enzimas cardíacas. Nótese que la troponina es una de las enzimas de que en las primeras horas del infarto se eleva y luego del segundo día eso va decayendo hasta la semana o el octavo día. Entonces va a ser una curva enzimática. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, luego hay un examen de troponina y 4 horas de horas 10, qué sé yo, cuenta, día comienza y recursos más sinceros, algo, ¿no? Ya.